El día de la autopsia, el abuelo de 75 años entró en la morgue y vertió un líquido en la boca de su esposa que fue envenenada por su propio hijo. Al día siguiente, los médicos forenses se pusieron pálidos al ver que nadie espera que el último te quiero sea dicho entre cucharadas de sopa y frases rotas que nadie se atrevió a terminar. Anastasia tenía 68 años y unos ojos que hablaban antes que sus labios. Había pasado toda su vida trabajando en un pequeño comedor comunitario en el sur del país. La conocían por su calidez, por su forma de dar consejos mientras servía arroz con lentejas a niños descalzos. Pero esa noche, sentada frente a su familia, no parecía la misma mujer de siempre. Su sonrisa era forzada, su mirada distraída, y sus manos temblaban como si estuvieran huyendo de algo invisible. Martín, su esposo de 75 años, no dejaba de observarla. El rostro arrugado por los años escondía más que tristeza. Parecía que anticipaba una tormenta, una que solo él podía sentir. Sus dedos tamborileaban la mesa, nerviosos, como si quisieran hablar por él. ¿Todo bien, Ana?, preguntó, sabiendo que no lo estaba. Ella levantó la vista lentamente y esbozó una media sonrisa. Sus labios se movieron apenas. Sí, solo un poco de cansancio, mintió. Álvaro, su hijo de 42 años, vestido con una camisa de lino y una chaqueta cara que desentonaba con la modestia del comedor, no levantó la vista de su celular. Su reloj importado brillaba bajo la luz cálida del comedor. Estás exagerando, papá. Mamá siempre se queja de cansancio y luego se pone a regar las plantas a las 11 de la noche, dijo, sin apartar la vista de la pantalla. Roberta, su esposa, sentada a su lado, lo miró con desdén. Ella no hablaba mucho en las reuniones familiares. Prefería observar. Esa noche llevaba un vestido sencillo, negro, sin adornos. Su cabello estaba recogido con torpeza, como si no le hubiera importado verse bien. No por falta de respeto, sino por resignación. Tu madre ha estado rara desde hace semanas, murmuró Roberta, mirando el plato de sopa sin tocarlo. No es solo cansancio. No empieces con tus cosas, replicó Álvaro. Siempre buscando drama donde no lo hay. No es drama. Es intuición. Pero claro, tú solo ves lo que te conviene. El ambiente en la mesa se tensó. El único sonido era el del reloj viejo en la pared, marcando cada segundo como un juez invisible. Anastasia intentó sonreír de nuevo. Quiso romper el hielo con una frase que había usado toda la vida para mantener unida a su familia. No peleen, por favor. Hoy solo quiero que estemos juntos. Aunque sea solo por esta noche. Nadie respondió. Álvaro volvió al celular. Martín seguía con la vista fija en su esposa. Roberta, en silencio, se llevó la cuchara a los labios. La comida transcurrió entre frases sueltas y un silencio espeso. El calor en la casa era denso, y no solo por la falta de ventilación. Había algo más en el aire. Un peso invisible. ¿Recuerdas lo que te dije sobre los terrenos?, dijo Álvaro, rompiendo el silencio. Necesitamos que firmes los papeles pronto, mamá. Hay una oferta de un socio importante. Anastasia bajó la mirada. Jugó con el borde de la servilleta entre sus dedos. Ya te dije que no. Esas tierras no se venden. Son de tu abuelo. Él las dejó para ayudar a los niños del pueblo. El pueblo no necesita terrenos, mamá. Necesita inversión. Modernización. Yo puedo hacer eso. Pero necesito libertad para moverme. ¿Libertad?, intervino Martín. ¿Y desde cuándo usar la muerte de tu abuelo para hacer negocios se llama libertad? Álvaro se levantó de la silla. No tengo por qué justificarme con ustedes. No estoy robando. Estoy asegurando el futuro. Pero claro, ustedes siguen pensando como en los años 60. Si tu futuro depende de traicionar la memoria de tu familia, entonces no has aprendido nada. Espetó Martín. Anastasia cerró los ojos por un momento. Su respiración era irregular. Las manos le sudaban. Roberta se puso de pie.
Caminó hacia la cocina y volvió con una jarra de limonada. Sirvió a todos, excepto a sí misma. ¿Por qué no tomas, hija?, preguntó Anastasia, notando el gesto. No tengo sed, respondió Roberta, sin mirarla. Martín llevó la copa a los labios. Álvaro bebió de un trago. Anastasia miró su copa, dudó, y bebió lentamente. El silencio volvió a instalarse. Un silencio que gritaba. Nadie lo sabía, pero esa sería la última vez que Anastasia compartiría una mesa con su familia. Martín sintió algo extraño. Una punzada en el pecho, pero no de dolor físico. Era angustia, presentimiento. Observó a Anastasia, sus pupilas se habían dilatado. Tragaba saliva con dificultad. Intentaba hablar, pero solo salía aire. ¿Ana?, preguntó Martín, alarmado. Ella intentó levantarse. Su cuerpo temblaba. La silla cayó hacia atrás mientras ella se aferraba al mantel. «Ana», gritó Martín. Álvaro se puso de pie, pero su expresión era neutra. Ni horror ni sorpresa. Solo movimiento automático. «Voy a llamar a emergencias», dijo, sacando el celular con una calma inquietante. Roberta se acercó, arrodillándose junto a Anastasia. Le tomó la mano, la sintió helada. «¿Qué está pasando?», susurró. «No lo sé». «No lo sé», respondió Martín, con lágrimas en los ojos. Anastasia abrió los labios por última vez. Murmuró algo que nadie entendió. Luego, su cuerpo se desplomó por completo. Quedó inmóvil, como si el alma hubiera huido antes que el cuerpo. La ambulancia llegó 15 minutos después. Martín, completamente en shock, no soltó la mano de su esposa en ningún momento. Roberta no pudo contener el llanto. Álvaro, mientras los paramédicos trabajaban, se alejó al pasillo. Atendió una llamada en voz baja. «Sí, todo salió como esperábamos. No hubo necesidad de nada más. Lo demás queda en tus manos». La ambulancia partió, llevándose a Anastasia sin vida. Roberta subió con los paramédicos. Álvaro se negó a acompañarlos. Dijo que tenía asuntos urgentes. Martín se quedó en la entrada, mirando cómo el vehículo desaparecía entre las luces tenues del vecindario. Entonces notó algo. La copa de su esposa seguía sobre la mesa, a medio beber. Se acercó. La tomó con una delicadeza casi ritual. La observó detenidamente. Había algo en el fondo del vaso. Una ligera película, casi imperceptible. Olfateó el borde. Cerró los ojos. Su expresión cambió. Volvió la vista hacia la silla de Álvaro. Su mandíbula tembló. Apoyó la copa en la mesa, sin decir nada. Entró en su habitación y cerró la puerta. Esa noche no habló con nadie. Roberta llegó de madrugada. Abrió la puerta lentamente. Llevaba los ojos rojos, el maquillaje corrido, las manos manchadas con sangre seca. Se encontró con Martín en el pasillo. «Murió en el camino», dijo, sin voz. No pudieron hacer nada. Martín la miró. No respondió. Solo asintió. Luego fue hasta la cocina y, sin que Roberta lo notara, escondió la copa dentro de una bolsa sellada. Esa misma noche, Álvaro ofreció una entrevista en televisión. Dijo que estaba devastado. Que su madre había sido una mujer ejemplar. Que su compromiso con el pueblo ahora era doble. Martín lo miró por la televisión. No lloró. Solo murmuró una frase, apenas audible. «Tú, lo sabías». La historia no había hecho más que empezar. Pero ya había perdido a su pilar. A su amor. Y el silencio de esa cena lo había dicho todo. En la casa quedaron 3 platos sucios, una copa a medio vaciar y un reloj que seguía marcando el tiempo como si nada hubiera pasado. Y aún así, todo había cambiado. En las familias más unidas, también habitan los silencios más peligrosos. El reloj colgado en la pared seguía marcando los minutos con su tic-tac obstinado, como si el tiempo no supiera lo que acababa de arrancarle al mundo.
Martín permanecía sentado en la silla del comedor, inmóvil, con la copa vacía de Anastasia en la mano. La había envuelto con sumo cuidado en una bolsa sellada, y ahora la sujetaba como si fuera un corazón palpitante. No había llorado. No aún. Las lágrimas parecían haberse secado en algún rincón de su alma donde todavía no se atrevía a mirar. La televisión seguía encendida, y Álvaro continuaba hablando con ese tono ensayado, mientras las cámaras enfocaban su rostro bien iluminado. Era un discurso pulido, un llanto sin lágrimas, una actuación perfecta. Hablaba del legado de su madre, de su vocación de servicio, de cómo su partida repentina lo había destrozado por dentro. Incluso mencionó su compromiso con una fundación benéfica en nombre de ella. Martín escuchaba en silencio, sin parpadear. Roberta apareció en la puerta del comedor, con la chaqueta arrugada y los ojos secos por el cansancio. Llevaba horas en el hospital, respondiendo preguntas de médicos, firmando papeles, intentando mantener la compostura mientras el mundo se desmoronaba. Los médicos dijeron que harán la autopsia mañana al mediodía, dijo, sin entrar en detalles. Martín no respondió. Solo asintió con lentitud. ¿Crees que haya sido algo más que un infarto?, preguntó Roberta, bajando la voz. Lo de la copa, tú lo notaste también, ¿verdad? Martín giró el rostro hacia ella. Había algo en su mirada, una mezcla de furia contenida y tristeza profunda. Su voz salió grave, seca, quebrada. Tu marido la mató. No tengo pruebas. Pero lo sé. Roberta tragó saliva. Quiso decir algo, pero no pudo. El aire parecía haberse hecho más denso. Solo se limitó a asentir con un leve temblor en la cabeza. ¿Qué piensas hacer?, preguntó al fin. Martín se levantó sin responder. Caminó con pasos lentos hacia su habitación. La puerta se cerró tras él con un chasquido que sonó como una sentencia. Dentro, el cuarto estaba oscuro, salvo por la luz tenue que se colaba por la rendija de la ventana. Martín se arrodilló junto a una vieja cómoda de madera. Abrió el último cajón y sacó una pequeña caja con grabados que solo él conocía. La acarició como si estuviera tocando la piel de un ser querido. Abrió la tapa con cuidado y ahí estaba, el frasco de cristal opaco, envuelto en tela de lino amarillenta por los años. Lo sostuvo entre sus dedos con la reverencia de un médico y la desesperación de un viudo. Era un líquido oscuro, casi negro, de consistencia espesa. No era magia, ni fe. Era ciencia olvidada. Una fórmula creada en sus años de juventud, cuando trabajaba en zonas rurales, en un programa experimental de medicina de emergencia. Se trataba de un reactivo neurológico capaz de activar conexiones cerebrales adormecidas por causas traumáticas. Nunca fue aprobado. Nunca fue legal. Pero lo había guardado, como quien guarda un recuerdo prohibido. No para curar, sino para revivir. Sus manos temblaban al guardarlo en el interior de su abrigo. No sabía si funcionaría. Pero no podía permitir que Anastasia muriera sin justicia. No sin una oportunidad de decir su verdad. No sin mirar a los ojos del hijo que la traicionó y decirle que lo sabía todo. Esa noche, esperó a que la casa se sumiera en el más profundo silencio. Cuando Roberta se retiró a su cuarto y Álvaro no regresó, Martín salió sin hacer ruido. Llevaba el frasco escondido, la mirada fija, la espalda encorvada por los años y por el peso del secreto que llevaba. El hospital quedaba a 10 cuadras. Caminó bajo la tenue luz de los faroles, esquivando charcos, ignorando el dolor en las rodillas. Al llegar, se dirigió a la entrada de servicio, donde aún conocía a uno de los celadores de su época como médico. Necesito pasar, dijo Martín, sin rodeos. El celador, un hombre joven con cara de sueño, lo miró sorprendido. Doctor Martín. No sabía que seguía por aquí. Lo lamento mucho, su esposa. Solo necesito unos minutos. Sé dónde está. No haré nada ilegal. Solo, necesito verla. El joven dudó. Pero algo en la mirada de Martín, esa mezcla de clamor y determinación, lo convenció. Le entregó la llave sin decir palabra. Martín se la guardó en el bolsillo sin agradecer.
no por descortesía. Estaba más allá de los gestos. Caminó por los pasillos fríos hasta llegar a la sala de morgue. El eco de sus pasos era el único sonido. Introdujo la llave, abrió la puerta y se enfrentó al silencio más absoluto. El cuerpo de Anastasia reposaba en una camilla de acero, cubierto con una sábana blanca. Martín la descubrió con manos cuidadosas, como si temiera despertarla. La vio. El rostro seguía hermoso, aunque pálido. Sus labios entreabiertos, sus párpados pesados. La besó en la frente. No lloró. Abrió el frasco con movimientos lentos. Lo sostuvo unos segundos sobre su boca y dejó caer gota a gota el contenido. Luego cerró la boca de su esposa con suavidad, como si sellara un pacto secreto. Perdóname por no haberte protegido, susurró. Esta vez, solo te pido que regreses. Solo un poco. Solo lo suficiente para decir lo que nadie más puede decir por ti. Guardó el frasco vacío en el abrigo. La cubrió de nuevo. Salió de la sala sin hacer ruido. Cerró la puerta. Dejó la llave donde la encontró. Salió del hospital como una sombra. La madrugada era fría. Las calles estaban vacías. Martín caminó hasta casa, sabiendo que había cruzado una línea invisible. Que lo que había hecho no tenía vuelta atrás. Se sentó en la cocina, con la luz apagada, y esperó. La mañana siguiente llegó con el sol escondido entre nubes. Roberta preparaba café cuando vio a Martín en la mesa, sin haber dormido. ¿No descansaste?, preguntó, sirviendo 2 tazas. No pude. Los forenses ya deben haber comenzado con la autopsia. Martín no dijo nada. Miraba su taza vacía. Cada segundo era un golpe en el pecho. El tiempo no lo dejaba respirar. En el hospital, los forenses abrieron la sala. 2 especialistas y un asistente se preparaban para el procedimiento. Colocaron al cuerpo sobre la mesa, ajustaron guantes, revisaron el historial clínico. Uno de ellos leyó en voz alta: fallecimiento por paro cardiorrespiratorio sin antecedentes médicos significativos. Paciente femenina, 68 años. Autorización para autopsia firmada por familiar directo. El asistente comenzó a preparar los instrumentos. Otro médico retiró la sábana con movimientos meticulosos. Todo parecía normal. Hasta que el monitor de control vital, conectado por protocolo, emitió un pitido débil. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de ellos, deteniéndose en seco. El asistente revisó la conexión. Volvió a sonar. Otro pitido. Y luego, otro más. Uno más largo. Las manos comenzaron a temblar. Se acercaron al cuerpo. El pulso estaba débil, pero estaba. No puede ser, gritó uno de los doctores. Esto es imposible. En ese instante, Anastasia abrió los ojos. Parpadeó con dificultad. Intentó mover los labios. El asistente dio un paso atrás, tropezó con una bandeja y cayó al suelo. Está viva, dijo el médico, sin comprender. Dios mío, está viva. Anastasia los miraba sin ver. Sus ojos estaban opacos, como si el alma aún no hubiera regresado del todo. Una lágrima rodó por su mejilla. Su cuerpo entero temblaba. En la sala, el silencio se volvió un grito. Las alarmas se encendieron. Llegaron más médicos. La trasladaron de inmediato a la unidad de cuidados intensivos. El hospital entero quedó paralizado. Martín recibió la llamada horas después. No preguntó detalles. Solo colgó y salió rumbo al hospital sin decir palabra. Roberta lo vio salir. No lo detuvo. Sabía, en el fondo, que aquello no era un milagro. Era algo más. Algo que no se podía explicar. Ni mucho menos, entender. En el hospital, al llegar a la habitación donde yacía Anastasia, Martín sintió por primera vez en días una punzada de vida. Ella estaba conectada a monitores, aún muy débil, pero sus ojos se movían. Y lo miraron. Lo reconocieron.
Una enfermera lo detuvo en la puerta. No puede entrar aún. Está en observación neurológica. Martín no discutió. Solo asintió. Se apoyó contra la pared, cerró los ojos, y dejó que una lágrima cayera al suelo. La historia no había terminado. Había comenzado de nuevo. Cuando el amor no entiende de límites, incluso la muerte se convierte en una barrera frágil. La habitación 312 de la clínica privada estaba en completo silencio, solo interrumpido por el sonido pausado de las máquinas que monitoreaban la vida que, contra todo pronóstico, aún se aferraba a Anastasia. Los médicos entraban y salían en turnos regulares, anotando cada detalle, cada cambio, cada mínima señal que pudiera explicar lo imposible. Ninguno hablaba de milagros. Ninguno se atrevía a usar esa palabra. Lo que había ocurrido con Anastasia rompía protocolos médicos y desafiaba cualquier lógica. Y eso les daba miedo. Martín permanecía en la sala de espera desde que la trasladaron. No se había movido. No había probado bocado. Solo observaba la puerta cerrada con los ojos rojos y el cuerpo doblado por la espera. Su abrigo aún guardaba el frasco vacío, oculto en un bolsillo interior, como un secreto que nadie debía descubrir. Una doctora joven, de cabello rizado y rostro agotado, se le acercó con una carpeta en las manos. Don Martín, dijo con suavidad. Vamos a cambiarla a una sala de aislamiento neurológico. Ha mostrado signos de conciencia, pero son fragmentados. Incoherentes. Martín la miró por primera vez en horas. Tenía el rostro pálido, pero en su mirada se encendió un destello de algo más. Esperanza. Culpa. Hambre de respuestas. ¿Ha dicho algo? Preguntó. Palabras sueltas. Nada concreto. Parece estar confundida. Hay actividad cerebral. Pero no sabemos si es real recuperación o una reacción postraumática. Su estado no es común. Martín no respondió. Se levantó lentamente y caminó hasta el ventanal que daba al jardín interno del hospital. Su voz salió baja, como un pensamiento más que una oración. Ella está volviendo. Solo necesita tiempo. La doctora quiso preguntar más, pero algo en el tono de Martín le dijo que era mejor no insistir. Mientras tanto, Roberta se encontraba en casa. Había evitado regresar al hospital desde la llamada que le avisó que Anastasia seguía con vida. No por desinterés. Ni por miedo. Sino porque necesitaba respuestas. Y sabía que no las encontraría entre médicos. Tenía que mirar en otro lugar. En los espacios que nadie quería revisar. Comenzó por el despacho de Álvaro. Era una habitación pulcra, demasiado organizada para ser creíble. Los libros estaban alineados por color. Las carpetas, numeradas. Los cajones cerrados con llave. Pero Roberta sabía dónde guardaba las copias. Álvaro siempre fue obsesivo. Guardaba duplicados de todo. Por si acaso. Por si algún día lo necesitaba. Por si algún día tenía que borrar huellas. Forzó una de las cerraduras con una horquilla y logró abrir el primer cajón. Encontró sobres, facturas, recibos de transferencias. Nada extraño a primera vista. Hasta que halló un sobre amarillo, sin marcar, con una nota suelta escrita a mano. Dosificación lista. La fase final será indetectable. No hay riesgo si se administra de forma gradual. Esperamos confirmación. Roberta sintió que el aire se le escapaba. El papel estaba firmado con un nombre ilegible, pero el sello del laboratorio era claro. Un centro de pruebas en la frontera. Uno que había sido investigado años atrás por vender medicamentos experimentales a bajo costo para tratamientos no aprobados. Buscó más. Rebuscó en las carpetas hasta que encontró un informe médico con el nombre de Anastasia. La fecha de ingreso era de 3 meses atrás, por un supuesto cuadro de gastritis crónica. El informe señalaba intoxicación leve, sin causa determinada, recomendando observación y cambio de dieta. Nada grave. Nada alarmante. Todo redactado con una frialdad clínica que ocultaba lo real. Roberta se llevó los papeles. Los escondió en el forro de su bolso,
Revisó que no hubiera cámaras en la sala, y salió de casa con el corazón latiendo como tambor de guerra. En el hospital, Martín seguía esperando. El personal médico ya lo conocía, y aunque no lo admitieran, comenzaban a temerle. Su presencia era silenciosa, pero densa. Había algo en su forma de observarlo todo que los inquietaba. Como si supiera más de lo que decía. Como si esperara algo que los demás no entendían. Al mediodía, le permitieron verla. Solo unos minutos. Martín entró a la sala con pasos arrastrados. La habitación olía a desinfectante y aire artificial. Anastasia yacía conectada a máquinas, con un monitor al costado que marcaba constantes vitales estables. Su rostro estaba más colorido. Sus labios, menos secos. Había vida ahí. Latente. Frágil. Pero vida. Martín se sentó junto a ella. Tomó su mano con una delicadeza casi infantil. Ana, susurró. Estoy aquí. No tienes que hablar aún. Solo escucha. Todo va a estar bien. Ya no estás sola. Los párpados de Anastasia se movieron. Su respiración se agitó. Un temblor cruzó su cuerpo. Martín no se movió. Apretó su mano con más fuerza. No te rindas, mi amor. Si estás ahí, vuelve. Vuelve conmigo. Ella frunció el ceño. Intentó abrir la boca, pero solo salió un murmullo ininteligible. Martín se inclinó más. ¿Qué dijiste? Otra vez, un murmullo. Esta vez más claro. Copa, amarga. Martín sintió que el mundo se detenía. El corazón se le aceleró. Ella recordaba algo. Aunque fuera una sensación, era algo real. Algo concreto. ¿La copa, Ana? ¿Recuerdas la copa? Ella volvió a murmurar. Esta vez, su voz tembló con un dolor que no era físico. Él miraba, mientras dolía. Martín cerró los ojos. Sintió rabia. Y también miedo. No por lo que venía, sino por lo que ya había empezado. Roberta llegó minutos después. Llevaba el bolso colgado al hombro, el rostro serio, los pasos firmes. Martín la vio desde la sala de espera y se acercó de inmediato. Tenemos que hablar, dijo ella, sin rodeos. Subieron juntos al área de visitas restringidas. Roberta abrió su bolso y le mostró los papeles. El sobre amarillo. El informe médico. El protocolo del laboratorio. Martín no dijo una palabra. Tomó los documentos, los revisó con calma. Luego los dobló con sumo cuidado y los metió en su bolsillo. ¿Desde cuándo sabías que podía hacer algo así? Preguntó Roberta con un nudo en la garganta. Martín respiró hondo antes de responder. Lo vi en sus ojos. No la miró como un hijo mira a su madre. La miró como se mira a un obstáculo. Como si ya no fuera parte de su camino. Roberta lo observó. Quiso llorar. Quiso gritar. Pero solo pudo decir una frase. No lo reconozco. Ya no sé quién es. Martín la miró con compasión. Le puso una mano en el hombro. No eres responsable de sus actos. Pero puedes ser parte de la verdad. Esa noche, cuando todo parecía calmarse, un nuevo giro rompió la aparente tregua. Anastasia, sola en su habitación, abrió los ojos completamente. Los monitores se aceleraron. Una enfermera corrió a avisar. Martín fue llamado de urgencia. La encontró despierta, con la mirada fija en el techo. Sus labios se movían. Los médicos intentaban entender. Ella hablaba entrecortado. Palabras sueltas. Nombres. Fragmentos. Hasta que, con la voz ronca y apenas audible, susurró. Álvaro. Los doctores se miraron entre sí. Martín se acercó a ella con lágrimas en los ojos. ¿Qué de Álvaro, Ana? ¿Qué recuerdas? Anastasia giró lentamente el rostro hacia él. Su mirada era profunda, nublada por el esfuerzo. Pero había verdad en sus ojos. Y dolor.
Me miró, mientras bebía. Y supe, que era el final. Martín contuvo la respiración. Sintió que todo dentro de él se rompía y se reconstruía a la vez. Esa noche, en la entrada del hospital, Roberta confrontó a Álvaro. Él había llegado con un ramo de flores y una expresión de falsa aflicción. ¿Te importa si hablamos?, preguntó Roberta, deteniéndolo en seco. Álvaro la miró, incómodo. ¿Ahora? Estoy por verla. Ahora. Lo arrastró hasta el pasillo lateral, fuera del alcance de cámaras. Le mostró el sobre. Los papeles. Su rostro era una mezcla de miedo, furia y traición. ¿Qué es esto, Álvaro? ¿Qué hiciste? Él intentó mantener la calma, pero los ojos lo delataban. ¿No entiendes? ¿No fue lo que parece? ¿No fue lo que parece? ¿Estuviste envenenando a tu madre durante meses? ¿Para qué? ¿Por dinero? ¿Por poder? Cállate. Espetó él. No sabes nada. No me juzgues con tu moral de enfermera sin apellido. Yo hice lo necesario. Ella no me dejaba avanzar. Estaba atrapado en sus recuerdos de pobreza. Yo hice lo que debía hacer por el futuro. Roberta lo abofeteó. El sonido retumbó en el pasillo. Tu madre está viva. Y ha empezado a hablar. Álvaro palideció. Dio un paso atrás. Eso no puede ser. No puede. Roberta lo miró con una mezcla de rabia y desprecio. Ella te va a destruir. Y esta vez, no podrás esconderte detrás de tus trajes ni tus discursos. Esta vez, la verdad te va a mirar directo a los ojos. La puerta del hospital se cerró tras ella. Álvaro se quedó solo, con las flores en la mano, temblando por primera vez. Los recuerdos son traicioneros, pero la verdad siempre encuentra cómo hablar. Y Anastasia, aún desde su fragilidad, estaba empezando a hacerlo. Palabra por palabra. Dolor por dolor. Verdad por verdad. La sala de aislamiento estaba envuelta en una quietud que no era de paz, sino de contención. Anastasia respiraba con lentitud, su pecho subía y bajaba de forma débil pero constante. Las máquinas parpadeaban con sus luces intermitentes, como si fueran los latidos del miedo colectivo que flotaba entre esos muros. Había vuelto de donde nadie vuelve. Y lo más inquietante no era su regreso, sino lo que pudiera recordar. El médico de turno había anotado en el informe las palabras que ella susurró en la mañana: copa, amarga, miraba, Álvaro. No eran frases completas, no tenían estructura lógica, pero el equipo clínico no tardó en entender que no se trataba de simples alucinaciones. Había un patrón. Un hilo. Una historia oculta, empujando desde su inconsciente hacia la superficie. Martín se encontraba junto a ella, sentado en la misma silla en la que llevaba 3 días sin dormir. Sus ojos estaban rojos, no por el llanto, sino por la fatiga de mantener el alma entera en vigilia. Veía cada pequeño movimiento, cada tic involuntario del cuerpo de su esposa, como si de ellos dependiera el curso de su propia vida. La escuchaba respirar, y en ese sonido encontraba más verdad que en todas las palabras que había recibido desde su muerte. Roberta apareció en la puerta, vestida con ropa de calle, con el bolso colgado en el hombro y el rostro tenso. Traía el sobre amarillo en la mano, el mismo que contenía las pruebas del laboratorio clandestino y el informe médico adulterado. Martín alzó la mirada al verla, y Roberta solo asintió. No necesitaban hablar mucho para entender que lo que estaban por descubrir no solo cambiaría su familia, sino también los límites de la moral, la sangre y el perdón. Anoche, Álvaro negó todo. Dijo que era una interpretación nuestra, murmuró Roberta, cerrando la puerta detrás de ella. Pero vi su rostro, Martín. No estaba confundido. Estaba aterrado. Martín le hizo un gesto para que hablara más bajo. Señaló a Anastasia. Ella seguía con los ojos cerrados, pero su rostro ya no era el de alguien dormido. Era el de alguien que escuchaba. Entonces es verdad, dijo Martín casi sin voz. Lo recuerda. Roberta se sentó a su lado. Sacó los documentos y se los entregó.
Martín los leyó en silencio. Sus manos temblaban mientras pasaba las hojas. Cuando terminó, volvió a meterlas en el sobre y lo guardó dentro de su abrigo. Su mirada era la de un hombre que acaba de firmar una sentencia. ¿Crees que pueda hablar pronto?, preguntó Roberta, con los ojos fijos en Anastasia. No lo sé. Pero cada vez que abre los labios, es como si la verdad empujara por salir. El silencio los envolvió por unos segundos. La tensión era espesa. Roberta tragó saliva antes de romperlo. Tengo miedo de lo que va a pasar cuando lo sepa todo. De lo que Álvaro pueda hacer. Martín no respondió. Solo tomó la mano de Anastasia y la apretó con delicadeza. No como un gesto romántico, sino como quien intenta anclar a alguien a la tierra. Al presente. A la verdad. En otra parte del hospital, Álvaro se encontraba reunido con un viejo conocido. Un hombre de traje gris, barba bien cuidada y una mirada que olía a dinero sucio. El tipo se hacía llamar Muriel, aunque su nombre real nadie lo usaba. Era un intermediario. Un facilitador. De esos que manejan voluntades como se manejan piezas en un ajedrez que solo ellos entienden. Te dije que era una solución limpia, decía Muriel, molesto. Discreta. Sin rastros. No entiendo cómo esa mujer volvió a respirar. Álvaro no podía dejar de mover las piernas bajo la mesa. Tenía las manos sudadas, los ojos desorbitados. No lo sé. Algo pasó. Quizás fue el maldito viejo. Martín está más lúcido de lo que aparenta. ¿Y la nuera?, preguntó Muriel. ¿La enfermera? Ella también sabe algo. Pero no puedo moverme ahora. Si hago algo brusco, la atención se me viene encima. La prensa está oliendo la historia. Y ahora que mamá está viva, todo es un maldito caos. Muriel sacó un pequeño frasco del bolsillo interno de su saco. Era idéntico al que Martín había usado. Pero este tenía una etiqueta distinta, escrita a mano, con tinta negra. Esto no falla, dijo, empujando el frasco sobre la mesa. Pero úsalo solo si estás dispuesto a no mirar atrás. Álvaro lo tomó sin decir nada. Lo metió en su maletín y salió del despacho con el alma fracturada. En la clínica, Anastasia abrió los ojos por completo por primera vez desde que volvió. Roberta y Martín se acercaron. La vieron mirar alrededor, confundida. Movió los labios. Intentó hablar. Álvaro, dijo con voz seca. Él. Martín la interrumpió con suavidad. Estoy aquí, mi amor. Tranquila. Todo está bien. Estás a salvo. Anastasia giró lentamente la cabeza hacia él. Sus ojos estaban llenos de angustia. No física. Emocional. Como si cada segundo que pasaba en ese cuerpo aún débil fuera una tortura. Me miró, dijo. Mientras el dolor subía. Y no hizo nada. Roberta se cubrió la boca. Sintió un nudo en el estómago. Martín tomó la otra mano de su esposa y la apretó con más fuerza. ¿Recuerdas más de lo que dices, verdad? Ella asintió. Su respiración se agitó. Las máquinas comenzaron a sonar con mayor frecuencia. El monitor cardíaco se aceleró. Está bien, dijo Martín, intentando calmarla. No tienes que contarlo todo ahora. Pero escucha, vamos a luchar. Esto no quedará así. Los ojos de Anastasia se llenaron de lágrimas. Fue mi culpa, murmuró. Le di todo. Y nunca le enseñé a amar. Martín cerró los ojos. Cada palabra de ella era una daga. Roberta se levantó. Caminó hacia la ventana, incapaz de contener la emoción. Allí, sola, pensó en los años de desprecio que había recibido de Álvaro, en su frialdad, en su forma de despreciar todo lo que no brillara como él. En ese momento, Anastasia intentó incorporarse. Martín trató de detenerla, pero ella insistió. Tengo que escribirlo. Antes de que me calle otra vez. Martín le trajo una libreta pequeña que guardaba en su abrigo. Le pasó un bolígrafo. Anastasia,
con esfuerzo, escribió algunas frases en letras temblorosas. Cuando terminó, se la entregó a Roberta. «Guárdalo. Si me pasa algo, entrégalo a la policía». Roberta tomó la libreta con manos temblorosas. La guardó en su bolso sin leerla. Sabía que si lo hacía ahora, se derrumbaría. Esa misma noche, Álvaro apareció en el hospital. Llevaba un ramo de flores y una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Fue interceptado por Martín en la entrada. «No puedes entrar», le dijo con firmeza. Álvaro fingió sorpresa. «¿Cómo que no? Es mi madre. Solo quiero verla». «Tu madre no quiere verte». «¿Desde cuándo hablas por ella?» Martín dio un paso más cerca. Lo miró con una mezcla de desprecio y desafío. «Desde que dejaste de ser su hijo y te convertiste en su verdugo». Álvaro lo empujó. Martín no se cayó, pero retrocedió. El personal de seguridad del hospital intervino. Los separaron antes de que llegaran a más. «Me las vas a pagar, viejo loco», dijo Álvaro, alejándose. Martín lo miró irse sin responder. Tenía otras batallas más importantes que pelear. En la habitación, Anastasia cerró los ojos otra vez. Exhausta, pero en paz. Roberta permanecía a su lado, leyendo en voz baja pasajes de un libro que a ella siempre le gustaba. La habitación se llenó de un silencio distinto. No era el silencio de la muerte. Era el silencio del regreso. Esa noche, Martín volvió a casa. Revisó la bolsa donde guardaba la copa que Anastasia usó aquella última cena. La miró durante minutos, recordando cada gesto, cada mirada, cada palabra dicha y no dicha. La dejó sobre la mesa, junto al sobre amarillo y los documentos del laboratorio. Luego encendió una vela. Cerró los ojos. Y juró que, mientras él respirara, nadie volvería a tocar a Anastasia. Los recuerdos son traicioneros. A veces se ocultan. A veces mienten. Pero siempre encuentran cómo hablar. Y esta vez, lo harían con el peso de una verdad que nadie, ni siquiera el hijo más perfecto, podrá enterrar. La vela seguía encendida en el comedor cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas. Martín seguía despierto, inmóvil, como si su cuerpo se hubiera convertido en parte del mobiliario de la casa. Frente a él, sobre la mesa, la copa aún con residuos, el sobre con las pruebas del laboratorio, y un nuevo documento que Roberta le había entregado hacía apenas unas horas, una copia de la denuncia médica archivada. Firmada anónimamente por un empleado del centro clínico clandestino donde se manipulaban sustancias no aprobadas. Martín apenas parpadeaba. Parecía que cada segundo alimentaba un abismo interior que se le ensanchaba en el pecho. La figura de Álvaro, erguida, vestida con trajes que no combinaban con el alma, repetía en su mente como una aparición. Su hijo. El mismo que había nacido de su sangre. El mismo que había sido arrullado por las manos de Anastasia. El mismo que hoy era el responsable de su agonía. La puerta sonó. Roberta entró sin decir palabra. Llevaba el cabello recogido, el rostro demacrado. No hacía falta hablar. Martín la miró como si pudiera leerle el alma con solo respirar. «Él no va a parar», dijo ella al fin. «Ayer lo vi en la televisión, dando una entrevista como si todo fuera una campaña política. Dijo que está organizando una fundación con el nombre de su madre». Martín sonrió por primera vez en días, pero fue una mueca amarga. Todo lo convierte en espectáculo. Hasta la muerte. Pero no va a poder con esto. Ya no. Roberta se sentó a su lado. Abrió el bolso y sacó una carpeta azul. La puso sobre la mesa sin comentar lo que contenía. Martín la abrió lentamente. Dentro había fotografías de Álvaro reunido con dos empresarios conocidos por sus vínculos con lavado de dinero, fraudes inmobiliarios y tráfico de terrenos. Las imágenes eran recientes. Las fechas coincidían con los últimos intentos de Álvaro por forzar a Anastasia a firmar la cesión de las tierras. Estas fotos las tomó un periodista amigo. Están tratando de comprar las tierras que tú y Anastasia protegieron toda la vida.
Allí querían construir un complejo turístico que destruiría la reserva natural entera. Martín apretó los dientes. El rostro le temblaba, no por la vejez, sino por la rabia contenida que le brotaba como un río oculto. Cuando era niño, Álvaro decía que quería salvar el mundo. Que iba a construir casas para los pobres. Nunca pensé que lo haría demoliendo las nuestras. Roberta lo miró con compasión. Luego, en un tono casi en susurro, dijo algo que flotó en el aire como un cuchillo invisible. No es solo ambición, Martín. Es desprecio. Por ti. Por ella. Por todo lo que le recuerda quién fue antes de ponerse ese traje. Martín desvió la mirada. Se levantó con dificultad. Fue hasta su habitación, abrió el cajón de su mesa de noche y sacó un sobre viejo, amarillento por los años. Lo trajo de vuelta y lo dejó frente a Roberta. Nadie lo sabe. Nunca lo conté. Ni siquiera a Anastasia. Pero es momento de decirlo. Yo tuve otro hijo. Hace más de 40 años. Fue antes de casarme. Antes de todo esto. Me enamoré de una enfermera en una comunidad rural. Éramos jóvenes. Pasionales. Inseguros. Ella quedó embarazada. Yo, huí. Cobarde. La dejé con una promesa escrita y un número falso. Roberta lo escuchó con atención, sin interrumpir. A veces me pregunto si todo esto es castigo. Si Álvaro se convirtió en esto porque yo nunca aprendí a ser padre. ¿Crees que ese hijo aún vive? Preguntó Roberta. No lo sé. Pero siento que está cerca. Como si el pasado hubiese decidido regresar para ajustar cuentas. En ese instante, el teléfono de Martín vibró. Una llamada desconocida. Respondió con voz apagada. ¿Martín? Dijo la voz del otro lado. Soy el jefe de forenses del hospital. Necesito hablar contigo en persona. Hay algo que no puedo decir por teléfono. Martín sintió un frío recorrerle la columna. Asintió sin hablar. Colgó y miró a Roberta. No era para mí. Era para Álvaro. Se equivocaron de número. La sangre se le heló al imaginar qué tipo de conversación podía tener el jefe de forenses con su hijo. ¿Acaso había sido parte de todo desde el principio? Horas después, Álvaro llegó al hospital, solo, sin cámaras. Se reunió en privado con el jefe de forenses, un hombre de rostro cuadrado, voz baja y modales estudiados. Se llamaba Gabriel. Un nombre que no decía mucho, pero que en los próximos minutos, lo diría todo. Te dije que no habría fallos, recriminó Gabriel, sentado con los brazos cruzados. El compuesto fue aplicado según lo acordado. Pero hubo una reacción inesperada. Y ahora, tu madre está viva. Álvaro se inclinó hacia él. Tenía el ceño fruncido, los labios apretados. ¿Qué reacción inesperada? ¿Qué demonios pasó? Gabriel sacó una carpeta del maletín. La arrojó sobre la mesa. Fue como si alguien más hubiera interferido. Algo fue administrado después de nuestra intervención. No sabemos qué. Pero contrarrestó los efectos del veneno. No la revivió. Simplemente, detuvo el proceso de apagamiento neurológico. Álvaro abrió la carpeta y leyó los análisis. Había una sustancia desconocida en el torrente sanguíneo de Anastasia. Sin registro. Sin clasificación. Una fórmula imposible. Eso no puede ser, dijo. Nadie más sabía. Gabriel lo miró con seriedad. ¿Estás seguro de eso? Álvaro se quedó callado. No lo estaba. Martín, su padre, el viejo que había sido médico en zonas rurales, él sí podría haber sabido. Él sí podría haber hecho algo. Dímelo directo, Gabriel. ¿Esto puede ser rastreado? ¿Me involucra? El forense lo miró unos segundos. Luego, con una media sonrisa, respondió. Por ahora, no. Pero si ella habla, si recuerda, todos caemos. Álvaro se levantó. Guardó los documentos. Le lanzó una última mirada.
tú haces tu parte. Yo haré la mía. Y esta vez, no fallaré. Mientras tanto, Roberta visitaba a Anastasia en su habitación. La encontró dormida, pero con el rostro más sereno. A su lado, había una libreta nueva. La había llenado de palabras sueltas, de recuerdos, de imágenes fragmentadas. Roberta la hojeó con cuidado. En una de las páginas, encontró algo que la detuvo. Gabriel me miró raro. Como si supiera algo. No era la primera vez que lo veía. Eso la dejó inquieta. ¿Gabriel? ¿El forense? ¿Qué relación podía tener con Anastasia? ¿Y por qué habría de verla antes? Salió de la habitación con el corazón latiendo fuerte. Buscó en el sistema del hospital información sobre Gabriel. No encontró mucho. Pero sí descubrió una ficha médica de hace más de 30 años, vinculada a una mujer que coincidía con el nombre que Martín había mencionado esa mañana, Elena Duarte, enfermera rural. Y lo más impactante, el nombre del hijo que había nacido, Gabriel Duarte. El forense. El hijo que Martín había abandonado. Roberta corrió al teléfono. Llamó a Martín. Le pidió que se encontraran en la cafetería del hospital. Cuando llegaron, ella no dijo nada. Solo le puso la hoja frente a él. Martín leyó el nombre. Su expresión cambió. No puede ser. Lo es. Gabriel es tu hijo. Y trabaja aquí. Es el jefe de forenses. El que manipuló el informe de la autopsia. Martín se llevó las manos a la cabeza. Sentía que el mundo se le derrumbaba. Toda la culpa del pasado, todas las decisiones enterradas, regresaban como espectros con nombre y apellido. Tengo que hablar con él. Tengo que verlo. ¿Y qué le vas a decir? ¿Que eres su padre? ¿Que abandonaste a su madre? ¿Crees que va a perdonarte? Martín no respondió. Pero sabía que ya no podía callar más. El pasado había vuelto. Y esta vez, venía armado. Esa noche, mientras el hospital dormía, Anastasia abrió los ojos de nuevo. Escribió una frase más en su libreta. Lo vi todo. Él lo sabía. No estaba solo. Martín la encontró minutos después. La miró, y ella le tomó la mano con fuerza. No me dejes morir otra vez. Esta vez, tenemos que terminar lo que empezamos. Y él, sin saber exactamente a qué se refería, asintió. Ser hijo no siempre significa ser leal. Ser padre no siempre es ser justo. Y ahora, los secretos de sangre comenzaban a brotar desde las raíces que nadie se atrevía a mirar. Anastasia seguía con la mirada clavada en el techo, pero su cuerpo ya no era el mismo de los días anteriores. La debilidad persistía, pero algo en su interior había cambiado. Tenía más lucidez en la forma de parpadear, más intención al mover las manos. La libreta que Roberta le había dejado al lado de la cama estaba a medio llenar, escrita con una caligrafía temblorosa pero decidida. Cada palabra era una pieza del rompecabezas. Y el rompecabezas ya no hablaba solamente de envenenamiento. Hablaba de traiciones mucho más antiguas. Roberta estaba sentada a su lado, repasando lo que había escrito la noche anterior. En una de las páginas, casi al final, aparecía una frase que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Anastasia había escrito, Gabriel me miró con miedo, no porque no supiera lo que hacía, sino porque sabía que era yo. Esa afirmación resonó en la mente de Roberta como un trueno. Lo que había sido una teoría empezaba a tomar forma. No solo Gabriel había estado involucrado en la manipulación de los informes. Anastasia lo reconocía. De algún modo, ya lo conocía. Roberta tomó la libreta con cuidado y se la guardó en el bolso. Se levantó sin hacer ruido, pero antes de salir de la habitación, escuchó la voz de Anastasia, baja, ronca. Hay algo que él sabe, algo de Martín, no es solo por Álvaro. Roberta se acercó a la cama, tomándole la mano. ¿De qué estás hablando? Anastasia tragó saliva. Cerró los ojos como si le doliera pensar. Martín guardó algo. Muchos años. Gabriel lleva su sangre.
Roberta se quedó paralizada. Sintió que el aire se volvía más denso. ¿Estás diciendo que Gabriel es hijo de Martín? Anastasia abrió los ojos. No respondió. Solo asintió con una lentitud que pesaba más que cualquier palabra. En ese momento, las piezas que Roberta tenía desordenadas comenzaron a encajar. Recordó los silencios de Martín. Las noches sin dormir. La confesión entre dientes sobre el hijo perdido. La coincidencia con el nombre. El modo en que Gabriel había manipulado la información médica con tanto cuidado, pero sin borrar completamente las huellas. Roberta salió de la habitación con el bolso apretado contra el pecho. Bajó al archivo del hospital. Usó una vieja credencial que conservaba de sus días como practicante. Nadie la detuvo. Todos la conocían. Todos creían que seguía en duelo. Nadie imaginaba que estaba buscando la verdad. Revisó los registros de personal. Encontró el expediente de Gabriel Duarte. Médico forense. Licenciado en patología clínica. Especialización en toxicología. No tenía datos familiares, solo una referencia a su lugar de nacimiento, San Pedro del Valle, el mismo pueblo donde Martín había trabajado durante 3 años cuando era joven. El mismo lugar donde había dicho que todo había comenzado. Volvió a casa con el rostro helado. Martín estaba en el comedor, con las manos cruzadas sobre la mesa. No necesitó preguntarle nada. Cuando Roberta dejó caer el expediente frente a él, Martín no lo abrió. Ya sabía lo que había dentro. Así que lo descubriste, dijo con la voz baja, más vencida que avergonzada. ¿Por qué no lo buscaste? Preguntó Roberta sin elevar el tono. ¿Por qué dejaste que creciera solo? Martín levantó la mirada. Tenía los ojos húmedos. No por pena. Por culpa. Lo busqué. Durante años. Pero cuando encontré una pista, ya era tarde. Había desaparecido del sistema. No lo encontré como Gabriel Duarte. Nunca imaginé que sería médico. Y menos que estaría tan cerca. ¿Y qué vas a hacer ahora? Martín no respondió de inmediato. Sacó una carta vieja de su bolsillo. Estaba dirigida a un nombre que ya no usaba. La había escrito años atrás, pero nunca se había atrevido a enviarla. La entregó a Roberta. Dásela. No voy a esconderme más. Si él quiere respuestas, las tendrá. Horas más tarde, Roberta esperó a Gabriel en la salida del hospital. Él se detuvo al verla. Frunció el ceño con recelo. ¿Qué haces aquí? Tengo algo para ti, dijo, entregándole la carta. Léela cuando estés solo. Gabriel tomó el sobre sin entender. Lo giró en sus manos. Su expresión se endureció. ¿Qué clase de juego es este? No es un juego. Es una verdad que ha tardado demasiados años en llegar. Pero ya no puede seguir enterrada. Gabriel se alejó sin decir nada. No abrió la carta allí. Caminó hasta su coche, subió, y permaneció unos minutos en silencio. Luego rasgó el sobre. Leyó cada palabra con las manos temblorosas. La tinta estaba desvaída, pero el mensaje era claro. Martín le explicaba todo. Su juventud. Su cobardía. Su huida. El amor que no supo asumir. La vergüenza que lo persiguió durante décadas. Gabriel lloró en silencio. Por la infancia que no tuvo. Por las respuestas que siempre buscó. Por el padre que nunca conoció y que ahora aparecía cuando él ya se había convertido en algo que jamás quiso ser. Esa noche, fue hasta la casa de Martín. No tocó el timbre. Solo abrió la puerta. Martín estaba esperándolo. Se miraron largo rato. No hacía falta presentación. No hacía falta decir nombres. Así que eres tú, dijo Gabriel, con voz rota. Sí. Y no tienes idea de cuántas veces soñé con este momento. Gabriel se sentó frente a él. Las manos le temblaban. La rabia y la tristeza le hervían juntas en la sangre. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué protegiste al hijo que sí tuviste?
Martín bajó la mirada. Sus palabras salieron con dolor. No lo protegí. No sabía que se convertiría en esto. Álvaro fue amado. Pero nunca aprendió a amar. Y tú fuiste negado. Por miedo. No por desprecio. Gabriel cerró los ojos. Tenía tanto que decir, tanto que reclamar. Pero se sintió cansado. Como si la furia no pudiera sostenerse frente a la verdad. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que nos abracemos? ¿Que seamos padre e hijo? No, dijo Martín. Quiero que me mires a los ojos y decidas qué hacer con todo esto. Si me odias, acéptalo. Si quieres justicia, ayuda a tu madre. Gabriel lo miró confundido. ¿Madre? Anastasia. No es tu madre biológica. Pero es la única mujer que amé lo suficiente como para quedarme. Y hoy está luchando por no morir otra vez. Por culpa de Álvaro. Tú, hermano. La palabra hermano golpeó en el aire como una campana rota. ¿Hermano? Repitió Gabriel. Ese monstruo no puede ser mi hermano. Y sin embargo, lo es. Por eso necesito que tú seas quien diga la verdad. Ya no por mí. Por ella. Gabriel se levantó. No dijo nada. Salió de la casa y se perdió en la noche. Días después, presentó un nuevo informe médico al comité del hospital. Esta vez completo. Verídico. Sin omisiones. El compuesto encontrado en el cuerpo de Anastasia no solo era inusual. Era letal. Y había sido administrado durante semanas. Se trataba de un protocolo experimental, prohibido, proveniente de un laboratorio sin licencia. Gabriel firmó el informe con su nombre completo. Lo envió al Ministerio de Salud. Y dejó una copia en el buzón de Roberta. En la habitación del hospital, Anastasia despertó con una leve sonrisa. Roberta estaba allí, leyéndole un libro. «Lo lograste», susurró Anastasia. Él habló. Sí. Y no fue fácil. Pero a veces, los secretos más pesados son los que más nos liberan. Gabriel, se parece a Martín, dijo ella. No en la cara. En el corazón. Martín entró minutos después. Se acercó a su esposa. Le tomó la mano. Todo está cayendo. Como tenía que ser. La verdad no se puede sostener sobre mentiras. Nunca. Anastasia cerró los ojos con serenidad. Gabriel, desde la puerta, los observó. No entró. No habló. Pero por primera vez en su vida, se sintió parte de algo. La sangre llama, pero a veces lo hace con gritos que solo el alma puede oír. Y cuando esos gritos por fin encuentran eco, las heridas no desaparecen, pero dejan de sangrar. La puerta de la habitación 312 se cerró despacio tras la salida de Gabriel. Anastasia respiró con lentitud, como si cada inhalación fuera una cuenta regresiva. Roberta se acercó con una manta, le acomodó los almohadones, y luego tomó asiento a su lado. Habían pasado tantas noches entre máquinas, silencios y recuerdos que ya no hacían falta las palabras para saber cuando algo iba a romperse. Martín no había vuelto esa mañana. La enfermera que lo había visto salir la noche anterior comentó que caminaba despacio, con las manos en los bolsillos, como si llevara en ellos la historia de todos sus errores. Anastasia lo sintió antes de saberlo. Había una vibración en el aire, una grieta en el tiempo. Lo conocía demasiado. Sabía que cuando Martín callaba tanto, era porque estaba dejando algo preparado. ¿Qué está haciendo?, preguntó Anastasia, como si adivinara que Roberta sabía más. Roberta la miró con ternura. Está intentando cerrar ciclos. Y protegerte. A su manera. Anastasia apartó la mirada. Le dolía aceptar que ese hombre al que había amado con devoción, también había vivido durante décadas con secretos que nunca compartió. Pero en su silencio no había desprecio. Había miedo. Y a veces, el miedo de un hombre viejo es más fuerte que su deseo de hacer lo correcto. El reloj marcaba las 11 cuando Álvaro llegó al hospital. Iba solo.
Camisa blanca, gafas oscuras, pasos calculados. Preguntó por su madre con voz firme. Nadie se lo impidió. Tenía derecho a verla, al menos hasta que la verdad se hiciera pública. Y en su mente, aún creía poder controlarlo todo. Al entrar, encontró a Anastasia sentada en el borde de la cama, con el rostro pálido pero los ojos encendidos. Roberta estaba de pie junto a ella, con el bolso cruzado sobre el pecho, como una barrera invisible. «Madre», dijo Álvaro. «Me dijeron que habías despertado». Anastasia lo miró largo rato. En esos segundos no vio al niño que jugaba con muñecos de trapo. Vio al hombre que dejó de abrazarla cuando el poder le acarició la frente. Vio al político que borró su apellido en los discursos, que eliminó las fotos familiares de su despacho, que transformó el amor en cálculo. «No me llames madre», respondió ella con la voz serena. «Hoy no». Álvaro parpadeó, sorprendido. «No entiendo, vine a verte, estoy preocupado. Sé que estuviste grave, pero...» «¿Grave?», interrumpió Anastasia. «¿Así le llamas a estar muerta?». Roberta dio un paso al frente. Sacó su móvil del bolso y lo sostuvo entre sus dedos. No lo activó aún. Lo mantuvo visible, como una amenaza. «Tenemos una grabación», dijo. «De la conversación que tuviste con Muriel. Lo confesaste todo. El laboratorio, los pagos, la sustancia experimental. Todo». Álvaro se tensó. Tragó saliva. Miró a Roberta, luego a su madre. Luego volvió a mirar al suelo. Por un instante, el personaje se desdibujó. Lo que quedó fue un hombre asustado, desnudo de poder. «No era así», balbuceó. «No fue intencional. Quería convencerte. Quería que dejaras de poner trabas. No iba a hacerte daño, solo». «¿Solo matarme lentamente?», interrumpió Anastasia con una voz que no gritaba, pero pesaba más que un puñetazo. Álvaro retrocedió medio paso. «No sabía que reaccionarías así. No sabía que... No sabías». La voz de Anastasia se quebró por un segundo. «Lo que no sabías, Álvaro, es que hay cosas que no se hacen, incluso si nadie las ve. Lo que no sabías es que hay actos que no se pueden disfrazar de intención. Lo que no sabías, es que tú, al mirarme mientras moría, también morías conmigo». Las lágrimas comenzaron a salirle a Álvaro, pero eran lentas, forzadas. No había remordimiento, había miedo. Miedo de caer. Miedo de perder lo único que le importaba, su reputación. «Por favor, no lo hagas público. Podemos arreglarlo. Podemos manejarlo. Mamá, aún podemos». Anastasia levantó la mano y lo calló. Roberta activó el móvil. El audio comenzó a reproducirse. La voz de Álvaro sonaba clara, arrogante, hablando con Muriel. Confesaba los detalles. Las dosis. El objetivo. Anastasia cerró los ojos al escucharlo. Roberta lo miró, esperando que dijera algo más. Pero Álvaro no habló. Solo cayó de rodillas, derrotado. No por la culpa. Por el pánico. «No lo hice por odio», susurró al fin. «Lo hice porque me sentía atrapado. Porque ustedes nunca me dejaron ser libre». Anastasia lo miró sin expresión. «Tu libertad no puede pagarse con mi vida». Álvaro se levantó con dificultad. Su máscara se rompió por completo. Ya no había discursos. Ya no había poder. Salió de la habitación sin mirar atrás. Su sombra se arrastraba por el pasillo como un fantasma sin dueño. Esa noche, Gabriel presentó los documentos legales que iniciaban el proceso judicial. Acompañó su renuncia con una carta firmada en la que declaraba haber ocultado pruebas por presión externa, pero que ahora ofrecía cooperación total. Las autoridades abrieron una investigación inmediata. El caso se filtró a la prensa. El apellido de Álvaro quedó manchado. Y él, sin aliados, comenzó a desaparecer de los medios como quien cae sin ruido. Martín no apareció ese día. Tampoco contestó el teléfono. Roberta fue a buscarlo.
Lo encontró en el piso de la sala, junto al mueble donde guardaba los frascos viejos, con el rostro pálido y los labios morados. Llamó a emergencias. Lo llevaron al hospital en silencio. El diagnóstico fue claro: derrame cerebral severo. Había entrado en coma. El cuerpo luchaba, pero la mente estaba lejos. En su chaqueta, Roberta encontró una carta dirigida a ella. Estaba escrita con pulso tembloroso. Decía que, si algo le pasaba, el frasco que guardaba en el mueble era el antídoto final para Anastasia. Había pasado las últimas semanas perfeccionando la fórmula, previendo que los efectos del envenenamiento podrían volver. La carta terminaba con una frase: cuida de ella como si fuera tu madre, porque lo es más de lo que yo fui padre. Roberta rompió a llorar. No por él. Por todo lo que representaba. Por los silencios que los hombres guardan creyendo que los protege. Por los hijos que se pierden en el camino. Por las mujeres que mueren despacio mientras todos miran hacia otro lado. Anastasia tomó el frasco días después. No lo bebió aún. Lo guardó en la misma libreta donde había escrito su verdad. Luego hizo una llamada. Pidió una cita con un notario. A la semana, la historia salió en los medios. La mujer que había vuelto de la muerte, en el sentido literal, anunciaba que donaría todas sus propiedades, terrenos y bienes a una red de clínicas rurales. Centros donde se trataban a pacientes sin recursos, lugares donde se atendían a niños sin nombre. Lugares donde el silencio no mataba. Cuando los periodistas le preguntaron por qué, ella respondió con una voz firme: lo que no se puede curar con amor, no se cura con nada. El país entero se estremeció. Gabriel estaba presente. No habló ante las cámaras. Solo la observó desde el fondo. Por primera vez, se sintió orgulloso de la sangre que corría por sus venas. Esa noche, Roberta leyó la carta de Martín una vez más. Luego miró el frasco que Anastasia aún no había tocado. Lo puso sobre la mesa, al lado de la libreta. Y supo que la historia aún no terminaba. La traición se paga con soledad, pero el perdón es el único legado que no muere. Y aunque el silencio fue el arma más peligrosa de esta familia, también fue la fuerza que, al romperse, dejó entrar la luz. La casa estaba en silencio, pero no era el mismo silencio que había acompañado las noches anteriores. Ya no era el silencio de la espera ni el del miedo. Era otro tipo de calma, una que nace cuando las decisiones han sido tomadas y ya no hay nada más que esconder. Anastasia caminaba por el pasillo principal con paso lento, pero firme. La bata blanca de hospital había sido reemplazada por un vestido azul claro, sencillo, de tela liviana. Su cabello estaba recogido en una trenza que Roberta le había hecho esa mañana. Tenía el rostro delgado, pero los ojos llenos de paz. Lo que le quedaba de vida no la asustaba. Lo que aún podía dar, sí le importaba. Sobre la mesa del comedor reposaban los últimos papeles firmados. Actas notariales, transferencias, certificados de donación. Había cedido cada uno de sus terrenos, cuentas, acciones y propiedades a una red de clínicas rurales, todas ubicadas en los pueblos que una vez visitó cuando era joven, donde atendía a madres con niños desnutridos. Donde a veces dormía sobre bancos de madera para ahorrar el dinero de la pensión. Allí también quedaría parte de ella. Donde una vez hubo necesidad, ahora habría dignidad. Gabriel se acercó con el maletín en la mano. Aún no se acostumbraba del todo a su nuevo rol, pero ya no usaba bata blanca ni firmaba informes fríos. Ahora caminaba con ella, se sentaba en las mismas bancas que ella solía visitar, la ayudaba a entregar medicamentos, firmaba convenios con clínicas en nombre de ella. En ese último tramo, no era su hijo perdido ni su verdugo silencioso. Era su guardián. Todo listo, dijo él, con voz baja. La ambulancia espera. Los niños ya están allá. Anastasia lo miró y sonrió. ¿Y Roberta? Está preparando los kits médicos. Dice que quiere entregarlos con sus propias manos. Anastasia asintió. Caminó hacia la salida. Al pasar por el marco de la puerta, rozó con los dedos una foto en blanco y negro. Era ella,
Martín y Álvaro, en una playa olvidada, cuando él tenía apenas 6 años. Martín llevaba un sombrero de palma y la sonrisa de alguien que aún no conocía la culpa. Álvaro sostenía una concha marina como si fuera un trofeo. Anastasia lo miró durante unos segundos. Luego siguió adelante. El vehículo la llevó hasta la clínica rural de Las Lomas. Un pueblo perdido entre caminos de tierra y campos secos, donde el centro médico apenas contaba con una camilla y una silla para esperar. Pero ese día, estaba lleno. Habían llegado familias de los pueblos vecinos, no por la medicina, sino por ella. Querían ver con sus propios ojos a la mujer que había vuelto del abismo. A la madre que había sobrevivido a un veneno administrado por su propio hijo. Y que, en vez de odiar, había decidido curar. Anastasia entró acompañada de Roberta y Gabriel. Saludó a cada niño. A cada madre. A cada enfermero. Entregó cajas con medicamentos, útiles escolares, ropa y alimentos no perecederos. Se detuvo a hablar con una joven que cuidaba a su hermano menor, un niño con insuficiencia renal. Le acarició el cabello con ternura. No dejes que la rabia te robe la dulzura, le dijo. Es lo único que no pueden quitarte. Las cámaras estaban afuera. Los medios habían llegado hacía días. Querían imágenes. Querían lágrimas. Querían una frase que se hiciera viral. Pero ella solo ofrecía gestos. Acciones. Nada de espectáculo. Y eso fue lo que más conmovió a quienes la conocieron ese día. Al caer la tarde, se retiró sin despedidas. Se sentó en la ambulancia con la vista fija en el horizonte. Mientras se alejaban, Roberta le ofreció agua. Anastasia la aceptó con una sonrisa que parecía flotar sobre un cansancio profundo. ¿Cuánto crees que me queda?, preguntó sin dramatismo, como quien pregunta por el pronóstico del clima. Roberta la miró con tristeza. Eso no importa. Lo que hiciste hoy, durará más que tú. Que todos nosotros. De eso espero, respondió Anastasia. Porque yo ya no tengo más para dar. Al llegar a casa, subió lentamente las escaleras. Gabriel y Roberta se quedaron abajo, hablando en voz baja. Ella entró a su habitación. Cerró la puerta. Se quitó los zapatos. Caminó descalza hasta el cajón donde Martín había guardado el frasco con la fórmula. Lo sostuvo en la palma de la mano. Lo miró largo rato. Sabía que era el antídoto. Sabía que podría darle más meses, quizá un año más. Pero no lo deseaba. Lo que necesitaba hacer ya estaba hecho. El ciclo se había cerrado. Lo que quedaba era solo espera. Se sentó en la cama. Sobre la mesa de noche, otra foto. Era reciente. Ella con Roberta y Gabriel, en el hospital de niños. Rodeados de sonrisas, con batas blancas manchadas de crayones. Lo miró con ternura. Y por primera vez, no sintió la ausencia de Martín. Lo sentía allí, en los gestos de Gabriel. En las manos de Roberta. En cada vida que estaba por ser salvada con lo que ellos dejaron atrás. En la sala, Gabriel recibió una llamada. Era de la policía. Le confirmaban que el operativo se había realizado. Álvaro había sido arrestado durante una conferencia de prensa en la que anunciaba su candidatura a un cargo regional. Lo sacaron entre cámaras y micrófonos. Se resistió. Lloró. Se arrodilló. Pero no había vuelta atrás. Gabriel bajó el teléfono. Roberta lo miró. ¿Y ahora? Ahora, la historia se termina sola. Fueron a buscar a Anastasia para contarle. Golpearon la puerta. No hubo respuesta. Roberta la abrió lentamente. La encontró sentada, con la espalda recta, las manos en el regazo. Los ojos cerrados. El frasco intacto sobre la mesa. Se acercaron con cuidado. Gabriel tocó su muñeca. No había pulso. Roberta cayó de rodillas. No gritó. No lloró. Solo la abrazó en silencio. A su lado, la libreta con la última frase escrita con una letra más firme que nunca.
El amor de una madre es el único que sobrevive incluso a la muerte. Y aunque no todos sus hijos lo merezcan, ella siempre estará ahí, aunque sea en silencio. Días después, el país entero se despidió de ella. No hubo velorio tradicional. Ella lo había pedido así. Nada de flores caras. Nada de discursos vacíos. Solo música suave y lectura de cartas escritas por los niños que habían recibido su ayuda. Cada clínica donde dejó una donación encendió una vela. La llamaron la madre del último aliento. La mujer que volvió para sanar. Gabriel regresó a su laboratorio, pero ya no como médico forense. Se convirtió en consultor para programas rurales de salud comunitaria. Roberta fundó una asociación con el nombre de Anastasia. Ofrecía becas para jóvenes que quisieran estudiar medicina en zonas marginadas. Álvaro fue sentenciado a 20 años por intento de homicidio, encubrimiento de pruebas y asociación ilícita. En la cárcel, nadie lo visitó. Ni siquiera envió cartas. El apellido que tanto cuidó, desapareció de las boletas. De los medios. De la memoria pública. En la casa, Gabriel colocó la foto vieja de la playa junto a la nueva. En el centro, una vela encendida. El tiempo pasó. Pero nadie olvidó. Porque cuando una historia nace del dolor, pero se cierra con amor, deja cicatrices que sanan. No sangran. Enseñan. Vive de tal forma que cuando mueras, tu recuerdo siga sanando a los que quedaron. Esa fue su lección. Su herencia. Y su forma de no morir del todo. ¡Qué final tan emotivo! Me alegra que hayas llegado hasta aquí. Este tipo de historias nos muestran la capacidad del ser humano para superar adversidades y encontrar la fuerza para seguir adelante a pesar de las circunstancias más difíciles. ¿Y a ti, qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video, un abrazo.